Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor. Me presento, soy el doctor Luis Palomino Arana, médico asistente del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Nos reencontramos en esta oportunidad para desarrollar el curso de Cirugía Plástica y Quemados. Desde ya reciben el saludo del coordinador del curso, el doctor, y la plana docente. Empecemos con el desarrollo del tema de hoy, conceptos generales de cirugía plástica y quemados. Tengamos presente pues, que el curso es bastante amplio. Cirugía plástica, yo creo que el que menos relaciona con lo que es cirugía estética. Sí es verdad que hacemos parte de esa especialidad, su especialidad, pero vamos a comprobar ahora de que no es así, no solamente es la parte estética, es bastante amplio. Abarcamos todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Si bien es cierto que el mayor desarrollo se alcanza después de la Primera Guerra Mundial, o sea, el siglo pasado, hay vestigios o señas, escritos inclusive, de que esto se practicaba ya hace miles de años. Por ejemplo, la cultura de la India, 3000 años de Cristo, a la mujer bígama le amputaban la punta nasal y a los ladrones los dedos. Y había gente curiosa que llevaba, por ejemplo, el antebrazo hacia la punta nasal. De repente, sin proponérselo, creaban un colgajo a distancia, cubriendo el defecto en la punta nasal y en los dedos amputados. En nuestra cultura prehispánica, les comentaré pues que al norte del Perú, la cultura mochica hacía representaciones de lesiones congénitas de cara. Muy llamativo, muy significativo es la fisura labial, y que lo utilizamos en la Sociedad de Cirugía Plástica como nuestro símbolo. En la cultura paracas, recuerden que eran grandes guerreros, utilizando piedras, lanzas, baracas, en fin, en guerra, en batalla, ocasionaban lesiones a los soldados opuestos. Y se ha encontrado calavera con hueso consolidado, lo cual demuestra que estas personas han sobrevivido a esta lesión. Y en cuanto a las quemaduras, diremos, pues, por ejemplo, hace millones de años el hombre compartía el mismo hábitat de los animales y seguramente competían también por sus alimentos. Pero en algún momento somos doblegados en cantidad y en tamaño. Y seguramente el hombre empieza ya a vivir en cavernas, escondiéndose de estos animales gigantes. Y seguramente cocinarían sus alimentos y por consiguiente ocurriría los primeros lesionados por quemaduras. Al respecto hay representaciones rupestres, ¿no? En las paredes de estas cavernas hay representaciones de pacientes con quemadura. En nuestros tiempos ustedes han tenido noticia, por ejemplo, de la quemadura, catástrofe en Mesa Redonda en diciembre del año 2000, donde murieron más de 300 personas por quemaduras, más de 300 desaparecidos. O acá en Yoki Plaza, acuérdense, hace unos 6 años atrás, en este club, no me acuerdo el nombre del club, donde murieron más de 29 jóvenes, todos ellos por quemaduras. Utopía, ¿se acuerdan de este local, Utopía? Cierto. No, hace unos 4 años en Vía El Salvador explosionó un tanque de gasolina y alcanzando el daño a más de 30 casas y a sus ocupantes causándoles quemaduras. ¿No? O en la noticia también habrían visto hace unos 3 años atrás una dama viajando en un ómnibus, su pretendiente o su expareja sube con una galonera de gasolina y le prende fuego. ¿No? Esta damita ardiendo en llamas sale del bus y la socorren de forma incorrecta aplicándole un balón contra incendios, lo cual es sustancia química provocándole lesiones mayores de lo que ya tenía la dama. Este paciente se hospitalizó en mi servicio y por la gravedad de la quemadura murió.
No, entonces la idea es saber pues, que esto de las quemaduras está también presente todo el tiempo, desde los albores de la humanidad hasta el momento, hasta la actualidad. ¿Cómo podemos definir cirugía plástica? Ahí pueden leer como una especialidad quirúrgica encargada de la reconstrucción funcional y estética de los tejidos, los cuales pueden estar alterados por defectos físicos, congénitos y adquiridos. No se olviden, es una parte de la cirugía general. En un momento, hace un siglo, el cirujano general hacía todo, pero de esta cirugía general han surgido subespecialidades, ¿no? Y cada uno, como quien dice, por su lado. Y una de ellas fue cirugía plástica. Entonces, lo repito, surge como parte del desarrollo de la cirugía general, ¿no? Deriva del término griego plásticos. Desde que empleamos la palabra plástico, todos ustedes, como yo, relacionamos a este término, este material inerte, que si bien es cierto lo utilizamos, por ejemplo, para el aumento de mamas, glúteos, pantorrillas, pero la definición no va en ese sentido, sino como apto para moldear, formar, esculpir. Moldear, formar, esculpir, así como nos referimos a las artes plásticas relacionadas a la cerámica, a la pintura, a la escultura. En ese sentido va también el término de cirugía plástica o plásticos. Mencionamos que la cirugía por quemadura está con la humanidad, de los albores de la humanidad. Entonces no es reciente estos pacientitos por quemadura. Ha existido con nosotros todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en cirugía plástica o división? Hay tantas clasificaciones a considerar estas porque trata de alcanzar o señalar lo que hacemos, abarcando todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Cirugía de la piel. Está referida al tratamiento quirúrgico de lesiones localizadas en la piel. Por ejemplo, tendríamos los tumores benignos y malignos, las cicatrices, muy frecuente en los jóvenes los tatuajes, ¿no? Las hiperpigmentaciones, etcétera, etcétera. Cirugía craneofacial. Esta es una especialidad bastante ya extensa. Hay gente especializada para resolver problemas de maxilares, de lesiones congénitas en la oreja, fisura labio-palatina, deformidades de la nariz, cicatrices en la cara. Doctor, disculpe. Sí, le escucho. Sí, doctor, no está pasando la diapositiva, seguimos en la primera, que es la carátula. He pasado a división. No se logra ver, doctor. A ver. Bien, esa es la primera diapositiva. Sí, estamos en la primera. Esta. No, doctor, no pasa. He pasado a la segunda. Sigue en la primera, doctor. Sí. Ahora sí, doctor. Ya, estamos en la segunda, dice división. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, gracias. Gracias por su colaboración. Pásenme la voz inmediatamente. Entonces, estábamos en el punto 2, cirugía craneofacial. Nos referíamos a que ya por ser muy extenso hay gente especializada para tratamiento de lesiones de maxilares, de párpados, deformidad de la nariz, labiales auriculares, los frecuentes, la fisura labio-palatina, presencia de cicatrices, tumores, y hay también traumatismos a nivel craneofacial. Ahí puede haber también lesiones congénitas, que vamos a verlo en una clase venidera. Ejemplo de lesiones congénitas está el síndrome de Crusoe, síndrome de Apert, ¿no? Muchas veces la solución de estos problemas se hace con equipo multidisciplinario, incluido el cirujano plástico, el odontólogo craneofacial, el pediatra, otorrino, en fin. En cuanto a la cirugía de la mano,
está referida pues, a lesiones localizadas en la mano. Por ejemplo, lo frecuente son las amputaciones, presencia de tumores benignos, malignos, quemaduras, cicatrices retráctiles. A veces hay necesidad de transposición de dedos. Recuerden que la mano quizás sea, para mí es el cemento más importante de todas. Nos diferenciamos del resto de los seres vivientes porque podemos oponer los dedos. Pulgar con el índice no lo hacen otros seres en forma voluntaria, como lo hacemos nosotros. El dedo índice y pulgar significa el 60% de la función de la mano. Entonces su amputación traumática obliga a reparar, a tratar de reimplantar, obliga a hacer la transposición de dedos, llevar el segundo dedo del pie a ocupar el lugar del índice o pulgar, ¿no? Y esto se hace gracias a la microcirugía, lo cual consiste pues en emplear un microscopio instrumental de puntas finas, un buen entrenamiento, no cualquiera hace cirugía microscópica, un buen entrenamiento y ellos son capaces de unir, reimplantar un dedo, un segmento de la extremidad, los órganos genitales externos, lo pueden reimplantar. Se puede trasladar, por ejemplo, el gran dorsal hasta la pierna, en caso de una fractura expuesta, ¿no? Y eso, repito, gracias a la microcirugía. Cirugía del tronco y las extremidades. Se refiere a lesiones localizadas en estos dos grandes segmentos tronco. Por ejemplo, de tronco, en las damas pueden ver pues, mamas gigantes, la gigantomastia, o mamas muy pequeñas, la hipomastia o atrofia mamaria. Entonces, en ambos casos, la dama no está de acuerdo con lo que tiene y se puede resolver quirúrgicamente. También será motivo de una clase venidera. En el tronco podemos ver también múltiples pezones. En el varón, en la dama, se llama polimastia. El varón, sobre todo los adolescentes, pueden tener mamas gigantes de buen tamaño, ¿no? Estamos frente a una ginecomastia. Puede haber lesiones tipo tronco en tonel o pectum excavatum, espina bífida. Todo lo que hemos mencionado va a ser motivo de la clase teórica y práctica más adelante. En cuanto a extremidades, pues también puede ser asiento de lesiones neoplásicas, quemaduras, úlceras por presión, fracturas expuestas, en fin. Y punto 6, cirugía estética o cosmética. Recuerden, pues ya hoy por hoy ya es una necesidad estética, esta necesidad social del paciente en mejorar su apariencia, ¿no? Su verse joven. Es usual ver pues ya varones como damas de 35 años, 40 años, antaño eran mayores de edad y sobre todo de una situación económica pudiente. Hoy por hoy, pues, un paciente de 35 años nos dice, doctor, no puedo conseguir un trabajo por mi apariencia. Tengo esta cicatriz horrible que no me permite que me vea el público. Una nariz prominente, una oreja prominente, ¿no? O estando ya en el trabajo, dice, no consigo ascenso. Me desplazan a gente jóvenes. En fin, y estas molestias ya le causan alteraciones psicológicas, lo cual nos obliga pues a resolver el problema, ya no, como repito, exclusivo para una persona pudiente. Hoy ya tenemos que satisfacer esa necesidad, porque si no, estas alteraciones conllevan también a vivir mal con la familia. Muy bien, entonces lo que queremos demostrar es que la especialidad es bastante amplia, abarcamos todos los sistemas y órganos del cuerpo humano. Como ven, no es solamente estética lo que hacemos. Siguiente. Anatomía de la piel. Yo creo que esta imagen es por todos ya conocido. Doctor, disculpe, nuevamente no se logra ver. Ya.
Ahora sí, doctor. Ya, ahí quedamos. Ya. Mencionaba pues, que esta figura ya es conocida por todos, lo han revisado en dermatología, histología, patología, y nuevamente con nosotros. Anatomía de la piel. Sí se ve la imagen. ¿Ven el cursor, la flecha? Sí, doctor, ¿no? sí se ve. Ya, gracias. Ya, entonces, para resumir, estoy señalando la epidermis, por debajo la hipodermis, que es bastante amplia, extensa, y por debajo la hipodermis. Es necesario tener presente todos estos elementos. En la nieve de la epidermis está la capa basal. Esta capita de color azul está formada por células cilíndricas con un núcleo basal prominente. Esto se llama, ¿alguien sabe cómo se llaman estas células? Así como la pared de una pared tiene ladrillo. ¿Queratinocitos, doctor? Queratinocitos, muy bien. Queratinocitos. Intercalados entre varios de ellos están los melanocitos. Recuerden que los melanocitos son constantes en número, pero ustedes dirán, ¿por qué hay raza negra, morena, oscura? Es por la hiperactividad de estos melanocitos. Producen más melanina, ¿no? Y esta melanina es transportada a través de unas prolongaciones dendríticas hacia la superficie. La segunda capa se llama capa de Malpighi o capa espinosa. Son células poliédricas con núcleo, está distribuida en varias capas. La tercera capa es la capa granulocítica, porque tiene gránulos en citoplasma. La cuarta capa, ¿alguien sabe cómo se llama la cuarta capa que no es constante? Córnea, doctor. No, la cuarta capa, lúcida. Lúcida, doctor. Lúcida, muy bien, lúcida. Porque no hay, en citoplasma no hay núcleo, no hay actividad biológica, o sea, son células muertas, ¿sí? Y está presente solo donde hay piel gruesa, como es la planta de los pies y la palma de las manos. Y por último, es lo que ya mencionó a ustedes, capa córnea. Está formado por células muertas que se desprenden continuamente. Es tan importante como cualquier otra de las capas. Si no hubiera capa córnea, dice que la vida sería incompatible. Las células vivas se morirían, las que están por debajo. Entonces es también importante la capa córnea. El paso de la capa basal a la capa córnea, ¿sabe alguien cuánto dura, promedio dura? El paso de la capa basal a la capa córnea. 3 semanas, doctor. ¿Alguien dice más? 28 días, doctor. 28, 30 días, doctor. ¿Alguien dice más? No, le estoy bromeando. Sí, es verdad, 28 días. 28 días es el promedio. Ya, por debajo está la dermis, ¿no? Ya todos sabemos que esto se representa las fibras colágenas elásticas reticulares. Como ven acá hay vasos tipo venoso, arterial, terminaciones nerviosas. Pero para mí lo más importante es esta, ¿cómo se llama? Lo que estoy señalando ahorita, que sobresale hasta afuera. El folículo piloso. Folículo piloso. Y a los lados están las glándulas sebáceas y sudoríparas. Estos tres últimos elementos se conocen también como folículo piloso, glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿cómo se llama? Paneras o anexos de la piel. Hago hincapié, ¿por qué, señores? Porque esta capa basal que está en la epidermis, estoy señalando, ¿lo ven? Se profundiza, rodeando a los anexos de la piel. ¿Lo ven? Está rodeando, está presente la capa basal también en la dermis. Esto es importantísimo. Ojo, solamente llega hasta la dermis, no pasa más. Este dato es importante, ahorita voy a mencionar por qué. Y por último, la tercera capa se llama hipodermis. Acá estamos señalando. La unidad fundamental celular se llama adipocitos, los cuales están unidos formando lobulillos. Y los lobulillos se unen para formar lóbulos. Recuerden que los lóbulos tienen cápsulas. Entonces, si hay una infección a nivel graso o tejido celular subcutáneo o hipodermis, tenemos que retirar el área comprometida más su cápsula. Si retiramos parcialmente dejando la cápsula, vuelve a recidivar el problema. ¿Se dan cuenta? Anatomía es importante para deducir qué es lo que hay que hacer. Constantemente hay que ir repasando anatomía e histología. Ya, aprovechando esta lámina, vamos a imaginarnos que
alguno de ustedes sufre algún accidente, ¿no? Una caída sobre la rodilla, lesionando a este nivel, ¿no? Causándole heridas en la rodilla. Entonces esa herida se llama abrasión superficial, ¿no? Puede hacer que sufra quemadura, va a la playa, se excede, no usa bloqueador solar, no usa sombrilla y se quema, resultando el paciente con eritema y dolor. Entonces estamos frente a una quemadura de primer grado. O puede hacer que haya un paciente postrado en cama y nos olvidamos de decir que se moviliza. Ahora después lo revisamos y resulta que las áreas que están apoyadas sobre la cama están rojitas, eritematosas, con dolor. Entonces estamos frente a una úlcera por presión grado 1. O puede ser que otro casito, laceración. Para no olvidarnos, imaginemos una pareja de enamorados en discusión, uno de ellos reacciona arañándole la cara. Eso se llama laceración superficial. Entonces la lesión está a este nivel. En los 4 ejemplos que le he mencionado, que son superficiales y están localizados en la epidermis, se recupera espontáneamente. No necesita ayuda, a menos que no haya infección, por supuesto, ¿no? Se recupera gracias a esta capa basal. Ese fenómeno se conoce con el nombre, anoten claramente, repitelización. Entonces, el manejo en este caso es el manejo del médico general. No necesita el cirujano plástico, ¿no? Y puede ser ambulatorio. Bueno, pero resulta que la lesión está a este nivel. El ejemplo vendría a ser también lo mismo, la abrasión profunda, una caída sobre la rodilla con herida más profunda a este nivel. También puede ser un arañazo, una escoriación profunda. Puede ser una quemadura de segundo grado superficial. Un ejemplo podría ser que me caiga una taza de agua caliente en mi rodilla, en mi muslo, ¿no? Donde veo pues ampollas. Entonces la lesión está a este nivel. Puede ser una úlcera por presión, un paciente que se colocó en su cama, no se movilizó por horas, y revisamos y las zonas de presión están conflictenas, con ampollas. Estamos con úlcera por presión grado 2. Estoy mencionando 4 ejemplos, 4 entidades clínicas, y la lesión está a este nivel. Entonces podemos decir con claridad que este paciente también se va a recuperar por repitelización. ¿Gracias a qué? Gracias a esta capa basal de las faneras. Vean cuán importante es esta capa basal. Entonces la lesión a cualquier nivel de la dermis se recupera también por repitelización. Ahora, usted dirá, pues ¿cómo voy a adivinar si va a repitalizar o no? No necesita adivinar. Este folículo piloso se ve macroscópicamente. Yo les digo, a ver, cada uno de ustedes, muéstrese cada uno de ustedes el dorso de la mano izquierda. Y con un lapicero háganse varios punteados, cerquita, unos a otros, con su lapicero azul. En esa forma se ven los botones epidérmicos. Esta lesión, lo que estamos viendo aquí, se ve. Y se llama botones epidérmicos, ¿no? Como la punta de un lapicero. Se nota. Cuando lean, por ejemplo, que vean sobre quemadura de segundo grado, van a ver los botones epidérmicos. Entonces, esta capa basal se convierte en fuente de epitelio. Entonces, lo cual permite que en forma masiva se repitelice. Al cabo de una semana a 2 semanas. Entonces ocurre también la repitelización. Me olvidé decirles que cuando la lesión es superficial a nivel de epidermis, la repitelización ocurre como promedio 5 días. ¿No? Si ustedes ven la mano, hay 5 dedos. Me estoy soplando, son 5 dedos que estoy viendo. Hay que usar memotecnia también para no olvidarse. 5 días. En cambio, lesiones a este nivel es de 1 a 2 semanas de repitelización.
con esa seguridad que va a revitalizar, el manejo también sigue siendo del médico general y puede ser ambulatorio. Pero hay lesiones que comprenden los 3 componentes de la piel. No, vamos a poner un ejemplo. La herida que provoca el cirujano general, el cirujano de abdomen, por decir un ejemplo, quiere llegar al apéndice, a la vesícula. Entonces nos hará pues un corte, una sección de la herida hasta el plano peritoneal, hasta el plano visceral. Abarcó todos los 3 componentes de la piel. O puede ser que el amigo de lo ajeno, el ratero, nos introduzca pues un arma punzo cortante, punzo penetrante, una chaira, un bisturí, un cuchillo, y provoca esta lesión en estos 3 planos o más, ¿no? Y que necesite su reparación quirúrgica. Entonces, en esos 2 casos ya no ocurre la revitalización. Lo que va a ocurrir es la cicatrización. ¿No? Cuando hay compromiso, o sea, hay heridas profundas, la recuperación del paciente es por cicatrización. ¿No? Eso es en cuanto a heridas. Pero puede ser que el daño sea así, en esta forma, tal como está la figura, el esquema. Se va todo esto, todo lo que está representado. Todo. Ejemplo, puede ser que yo salga a la calle y un perro de la calle, el callejero, me acerco sin cuidado y me da un mordisco, llevándose parte de este tejido. ¿No? Estamos frente a una úlcera. A una úlcera. Entonces yo les pido un favor. ¿Quién puede definirme qué cosa es herida y qué cosa es úlcera? Eso ya es el concepto de cirugía general. Doctor, en el caso de la herida, bueno, sería una solución de continuidad de los tejidos. Y en el caso de la úlcera, también sería una solución de continuidad, pero en este caso ya habría una pérdida de tejido. Excelente, muy bien. Entonces, ambos son soluciones de continuidad, pero con la diferencia que en el caso de úlcera hay pérdida de tejido. La úlcera, en el caso que me estoy poniendo como ejemplo, es post-mordedura. Puede ser también post-quemadura, post-neoplásica, post-irradiación, post-traumática. ¿No? Es necesario saber también el segundo nombre. ¿Por qué motivo? Porque cada diagnóstico tiene su propio tratamiento, su plan de trabajo. Imagínense una úlcera post-neoplásica o post-irradiación. No voy a tratar igual que una úlcera post-mordedura. En post-neoplásica no hay que cerrar la herida, hay que retirar todo el tumor antes de cerrar la herida. Muy bien, entonces estamos frente a una úlcera o una herida profunda. En ese caso, la recuperación del paciente es a través del epitelio marginal. Estoy señalando por fuera, ahí está el epitelio marginal. Entonces, el epitelio marginal va a ir hacia la parte central, a cubrir el defecto, poco a poco, a razón de 1 milímetro por día, el epitelio marginal. 1 milímetro por día, siempre y cuando reúna 2 condiciones importantes. Uno, que tenga un techo, tenga un piso adecuado. El techo adecuado para ellos es que tenga esta capa córnea. ¿No? La córnea, esté presente la capa córnea. ¿No? Y esté presente por debajo como piso. Anoten por favor, tejido conjuntivo de granulación limpia, tejido conjuntivo de granulación. De acuerdo, entonces si cuenta con esas 2 condiciones, este epitelio marginal avanza, como ya mencionamos, a razón de 1 milímetro por día. Pero puede hacer que no haya tejido conjuntivo de granulación a este nivel. En su lugar esté pues hueso, cartílago. Anoten: hueso, cartílago, tendón, nervio, articulaciones, que son tejidos, anoten que son tejidos nobles, tejidos avasculares. No está presente la cicatrización. Entonces me pongo como ejemplo. Si yo tengo la oreja con el cartílago expuesto,
puede ser a consecuencia de una quemadura, o la mordedura que sufrió, ¿te acuerdan? Un boxeador con Tyson, y exponga el cartílago, ese cartílago ya no vive. Entonces no va a haber cicatrización sobre el tejido avascular. Recuerden, el cartílago se nutre por el pericondrio, el hueso por el periósteo, el nervio por el perineuro, el tendón por el peritendón o paratendón. Entonces, en esos casos no ocurre la cicatrización. Avanzamos. Cambió, ¿no? Sí, doctor. Ya. Anatomía de la piel. Esto es todo lo que hemos desarrollado ya viendo la figura. Un resumen de lo que ya se mencionó. No lo vamos a repetir. Avanzamos. Y en cuanto a funciones de la piel, usted ya lo conoce, he contado más de 14 funciones. Mucho más. Quizá para mí lo más significativo sea el aislamiento de las estructuras corporales del medio exterior. Recuerden que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, la más extensa, está en la parte exterior y por consiguiente nos apoya, nos ayuda para aislarnos del medio externo. Protección contra las agresiones externas, sean traumatismos, sean agresiones biológicas como un insecto, por ejemplo, o bacterias. Participa en la regulación de la temperatura. A ver, ¿cómo es esto la temperatura? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan de la dermis? La dermis, la parte más superficial, hay unas ondas, tipo como si fueran las olas del mar. Esas se llaman papilas dérmicas, papilas. A nivel de las papilas dérmicas hay terminaciones vasculares que se llaman capilares. Entonces a ese nivel se dilata si el medio ambiente hay mucho calor. Y se constriñe o hay vasoconstricción cuando hay necesidad de conservar la temperatura, o sea, cuando el ambiente es frío. En esa forma participa en la termorregulación de la temperatura corporal a través de la vasoconstricción o vasodilatación a nivel papilar. Y también participa en el metabolismo del ergosterol. No, recuerden que el ergosterol frente a los rayos solares se convierte en vitamina D. En estos tiempos de pandemia, muy importante como un factor de defensa inmunológica. Como segunda parte, cicatrización. ¿Qué le llama la atención en este caso? La cicatriz, ¿no es cierto? ¿Todos están viendo la imagen? Sí, doctor. ¿No? Estamos viendo, esto se llama cicatriz. De acuerdo al resultado de una operación quirúrgica, sea cual sea, o una reparación postraumática, ¿no? Que me caiga una piedra en la frente, me causará una herida posiblemente. De acuerdo al resultado de esa sutura, que se llama cicatriz, seremos evaluados como buenos o malos cirujanos. A nadie le importa pues si este paciente fue oportunamente a su emergencia. A nadie pregunta pues, qué técnica empleó, si hubo necesidad de que sea la cicatriz tan grande. Nadie pregunta si hubo complicaciones durante el desarrollo, la evolución de la herida. Nadie le pregunta por otro detalle, simplemente ven el resultado y dice qué bonito te ha quedado o qué feo tienes. Cuando no es aprobado por la familia y el paciente y los amigos, todo el mundo pregunta quién ha sido. ¿Hay algún alumno varón ahorita? Sí, hay varios, ¿no? Entre ellos se echan la culpa. No es una broma. Entonces, recuerden, pues, frente a un resultado de una herida que se llama cicatriz, seremos evaluados como buenos o malos cirujanos. De ahí la obligación de todos ustedes, por favor, tenganlo presentes, de hoy la obligación de tener una base teórica importante, un sustento, ¿no? Y a eso pueden aplicar la parte práctica. La práctica la vamos a conseguir yendo a emergencia. En algún momento llegan pacientes en cantidad y pedimos apoyo. Lo primero que preguntamos, ¿usted ya entró a la sala de operaciones? La respuesta de muchos, la gran mayoría dice no. ¿Usted ha suturado o no? Entonces no le damos ninguna responsabilidad.
aquel que diga que sí entra a sala, que ya operó, ayudó, estructuró, entonces a ese alumno le reforzamos más, le facilitamos más. Para todos siempre va a haber una primera oportunidad. Tienen que dar ese primer paso lo más pronto. Eso de que más adelante, más tarde, cuando sea médico, no. Ya cuando sea médico lo consideramos como un competidor nuestro y no le damos ninguna oportunidad. Y no es bonito para mí cuando me llaman de emergencia de una clínica donde trabajo y cuando me encuentro que la herida pues lo puede haber resuelto un médico general, ¿no? Entonces, ahí vamos a la cicatriz. Hoy por hoy, la cicatriz por fractura de cadera es de solamente 8 centímetros. El concepto de ahora es ser mínimamente invasiva, ¿no? Unos 7, 8 centímetros. En cuanto a la vesícula, 6 centímetros, ahora laparoscópica, mini-lap, o sea, mínimamente invasiva. Son 3 incisiones de menos de 1 centímetro. Igual es para la apendicectomía. Ya con sistema endoscópico, pues ya las cicatrices ya casi ni se ven, son de menos de 1 centímetro. ¿No? Entonces, la idea de ahora es pues, ser mínimamente invasiva. Le damos mucha importancia a la cicatriz. Antaño, pues, una cesárea nos llamaba para resolver, suturar la piel con puntos intradérmicos. Hoy por hoy el ginecostetra ya ni lo llama, ¿no? Entonces, quiere decir que aprendió, lo cual está bien por el paciente, no por nosotros, sino por el paciente. Nunca me olvidaré en decirles, esto le digo con sinceridad, en mis tiempos, médicos viejos, pues, que eran renegones, nos gritaban, su autoridad lo demostraba con firmeza. Entonces ellos hacían cicatrices, heridas operatorias grandes, para un resultado así grande. Entonces ellos se ufanaban de decir, cirujano bueno es cirujano que hace heridas grandes. Eso era el concepto antaño. Entonces una vesícula, pero lo resolvían con 20 centímetros de longitud por lo menos, a veces más. Y los ayudantes, entre ellos los internos de ese tiempo como yo, simplemente jalaban la válvula para aperturar más la cavidad y ver el cirujano su vesícula. Y nosotros cuando nos asomamos para tratar de ver qué es lo que estaba haciendo, un poquito soltábamos la fuerza, el cirujano se daba cuenta y nos golpeaba la mano o nos gritaba con insultos por decir por qué estoy dejando de aperturar la cavidad. Vean pues la diferencia, en esos tiempos ellos veían todo. Hoy por hoy no necesitan, ya con el estudio endoscópico, ya con las heridas pequeñitas pueden saber qué cosas estaban tocando, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo definimos una cicatriz o cicatrización? Como un proceso complejo que conduce a la regeneración de la epidermis y el reemplazo de la dermis por un tejido fibroso constituido por colágeno, con características diferentes al normal. Recuerden, la cicatriz no es idéntico a la piel normal, no hay que prometer algo que no es cierto. Tienen que decir que es un tejido similar o semejante, pero no idéntico. Siguiente. Entonces, cuando alguien hace propaganda de que no va a haber cicatriz, está mintiendo. Ya sabemos que toda herida profunda conlleva a una cicatriz, de todas maneras. Entonces recuerden también que no existe hasta el momento ningún medio o factor que acelere la cicatrización normal de las heridas. No existe. Entonces esa propaganda capciosa, insistente, continua de concha de nácar, baba de caracol, no es cierto. ¿Qué hace el cirujano en general? ¿Nosotros qué hacemos? Simplemente lo limitamos a favorecer y facilitar la tendencia natural que tienen los tejidos a cicatrizar. O sea, frente a una herida profunda, de todas maneras va a ir a una cicatrización, de todas maneras. Entonces, solamente lo favorecemos. En este caso, frente a una herida limpia, incisa, aproximamos los bordes de la herida con hilo de sutura. Aproximamos. Para entender, yo lo comparo pues, como el embarazo.
se une el óvulo, se une el espermatozoide con... Sí, diga. No. Se une el espermatozoide con el óvulo y forma el huevo cigote. Esta evoluciona en embrión, feto y luego ocurre el parto al cabo de 9 meses, con 10 días como promedio. ¿No? Entonces la obstetriz o obstetra lo único que hace es favorecer, controlar, pero de todas maneras como un proceso natural va a ocurrir el alumbramiento. Y tengamos presente siempre que la cicatriz es un tejido similar, aunque no idéntico. Va a evolucionar sin faneras ni papilas dérmicas. Sin faneras, o sea, si por ejemplo la herida está en la piel cabelluda, en la cabeza, o en la región púbica donde hay vello, hay pelo, entonces va a estar presente la cicatriz, pero sin faneras, sin pelo, o sea, es un área alopécica. Y si hacemos un corte histológico a ese nivel, no va a haber papilas dérmicas, va a estar plano. ¿Se dan cuenta? Entonces no es igual que una piel sana. Continuando con cicatrización. Ahora, continúa con el grupo de los normal. Cicatrización de la herida con pérdida de sustancias. Ya hemos dicho que estamos hablando, cuando nos referimos a pérdida de sustancias, a úlceras. Sí. Entonces hay dos grandes grupos. Cuando hay pérdida parcial de la piel y cuando hay pérdida total de la piel. Aquí está el ejemplo de úlcera por presión. Okay. Adelantando, este es grado 1, al costado grado 2. Por favor, vean la lesión hasta dónde va. El estadio 1, grado 1, abarca solamente la epidermis. Estamos, repito, refiriéndonos solamente a pérdida parcial de la piel, ¿no? Entonces la lesión está a nivel de la epidermis. En el grado 2, la lesión abarca epidermis y dermis variable. Epidermis y dermis variable, ¿no? Entonces, en ambos casos ocurre la repitelización. Ya le hemos dicho por qué. Porque está presente la capa basal. Ocurre la repitelización. Entonces, en pérdida parcial de la piel, repito, ocurre la repitelización. Pero, ¿qué pasa cuando hay pérdida total de la piel? Ya sabemos que pérdida total es cuando abarca los tres componentes de la piel: epidermis, dermis y hipodermis. Aquí este amarillo es hipodermis. Puede llegar inclusive a la aponeurosis y puede llegar al plano muscular, eso es el estadio 3. En este caso es a partir del epitelio marginal, a partir del epitelio marginal que está presente aquí. ¿No? En ese caso, repito, ocurre la cicatrización. Un ratito. Te voy a llamar de media hora. Disculpen. Entonces, estamos en el estadio 3. ¿No? Ocurre la cicatrización a través del epitelio marginal. Pero ¿qué pasa en el nivel 4? A un voluntario donde se ve ya el plano óseo, puede ser cartílago, puede ser tendón, paratendón, os digo tendón, nervio. Contestamos. Dile que media hora llama. No, puede ser tendón, cartílago, o sea, elementos avasculares. Elementos avasculares. En este caso no ocurre la cicatrización. No ocurre la cicatrización, porque repito, está sobre el tejido avascular. Entonces, este estadio 4, como no ocurre la cicatrización, ya el cirujano plástico se encargará de reparar con colgajos, movilizar tejidos vecinos o a distancia para cubrir este defecto. Este estadio 3 también el cirujano plástico, porque a pesar que ocurre la cicatrización, pero nosotros tenemos que participar, quizás para no esperar la cicatrización que tarda meses, en cubrir el defecto con colgajos. Ya, veamos cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. Sin pérdida de sustancia, el ejemplo, ya lo he mencionado, es lo que hace el cirujano general para abordar, por ejemplo, las asas intestinales, abordar la vesícula, el apéndice,
o el cirujano traumatólogo que va a abordar al hueso. Entonces estamos frente a heridas sin pérdida de sustancia. Entonces vamos a resolver cómo ocurre, qué procesos ocurren en esos casos. Ojo, sin pérdida de sustancia. También el ejemplo es del amigo del ajeno, el ratero que nos pueda causar una lesión utilizando un arma punzopenetrante y que necesite también la reparación. En este caso, la cicatrización normal se divide en 3 periodos, etapas, pero como le diría, como un apoyo para comprender. O sea, no ocurre necesariamente sucesivamente, sino en algún momento se van de la mano, como se dice. Lo repito, con fines didácticos dividimos en 3 etapas o periodos. La primera, que dura de 24 horas a 5 o más días, llamado periodo de inflamación. La segunda etapa o periodo de proliferación celular, que dura de 4 a 14 días, y el periodo de maduración, 1 año. 1 año. Entonces, a través de este esquema podemos ver pues, que la cicatrización normal tarda 1 año y no hay que dejar al paciente después de que retirar los puntos. Creo que la mayoría piensa que al sacar los puntos ya resolvimos el problema en forma definitiva. No es así, hay que vigilar al paciente hasta el año. ¿Qué elementos celulares participan en la cicatrización? En un primer paso están los neutrófilos, en un segundo nivel o segundo paso están los macrófagos y luego los fibroblastos. Entonces, los neutrófilos son los guachimanes del cuerpo humano, son los vigilantes. Son los primeros en participar en este proceso llamado de cicatrización. Entonces vamos a ver sobre la primera etapa llamada de inflamación. ¿Qué les parece? Ustedes ya lo tienen en casa, estos esquemas. Nos vamos a ir de frente a la parte, al esquema para entendernos. Estamos frente a una herida, imaginemos que sea causada por un accidente de tránsito. Entonces en esta herida hay sangrado, ¿no es cierto? Hay hemorragia, lo cual a través de los factores de coagulación, etcétera, etcétera, va a cohibir la hemorragia. Este primer paso o proceso no está incluido dentro del programa de cicatrización. Algunos autores lo consideran, pero la gran mayoría veo que no lo vamos a considerar. Pero en esta herida, pues, aparte de coágulos, hay bacterias, detritos, cuerpos extraños, ¿no? Entonces, en esta condición llega el paciente a emergencia. Una vez estando en emergencia, ¿qué hace el médico de guardia, el interno de guardia? Lo ideal es que lave con agua y jabón. ¿No? Lava con agua y jabón, debe ser lo suficientemente prolijo, ¿no? Con el ánimo de retirar todos estos elementos, pero pueda que no retire completamente, lo más probable es que no retire por completo. Entonces ahí entra la etapa de inflamación de parte del organismo. ¿Qué ocurre? A este nivel de la dermis, ahí ven un vasito, representación de un vaso. No, por este vaso circula células. Hay células que eliminan enzimas, tipo quinina, prostaglandina, histamina y citoquinas. Estas 4 enzimas provocan la vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y por consiguiente hay traslado de exudado plasmático de nivel intravascular hacia el intersticio. Hay exudado plasmático. En este exudado plasmático se trasladan también los neutrófilos. Neutrófilos también conocidos como polimorfos nucleares o leucocitos si gustan. Estos elementos se van directamente hacia la herida. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir 2 funciones importantes.
es la función de fagocitar estas sustancias, estos elementos mencionados, células muertas, bacterias, cuerpos extraños, detritos, fagocitar y eliminar sustancias proteolíticas, con ese fin, con el mismo fin, fagocitar y eliminar sustancias proteolíticas. Luego disminuyen en cantidad estos neutrófilos y son reemplazados por los macrófagos. Aquí vemos los macrófagos, que van directo a la herida y cumplen también esa misma función de fagocitar todos estos elementos extraños ya mencionados, pero a su vez también de eliminar factores de crecimiento. Factores de crecimiento que estimulan los queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales, ¿no? Esa es la función de estos dos elementos celulares, neutrófilos y macrófagos. Los macrófagos disminuyen en cantidad luego. ¿Qué ocurre a nivel de la epidermis? Acá estamos viendo la epidermis. Simplemente hay alargamiento o elongación de las células. Alargamiento o elongación de las células con el afán de cerrar esta área cruenta. Nada más, no hay mitosis celular. No hay mitosis celular. Esta etapa dura 24 horas a 5 o más días. Pero ojo, si en caso no limpiar la molería lo suficientemente adecuada, ¿no? Entonces esta etapa dura más de 5 días. Duración prolongada, el resultado es malo. Es una cicatriz, pasa a ser cicatriz patológica. Pero depende mucho de nosotros que este resultado sea bueno desde el inicio. Como ven, la suerte del paciente empieza desde cuando llega a emergencia y ¿quién lo atiende? El organismo completa también esta etapa de limpiar la herida, pero a veces no lo hace, o lo hace en más días, dando resultado, repito, a una cicatriz patológica. Continuamos. La siguiente etapa es llamada de proliferación, segunda etapa, ya sabemos que dura de 4 a 14 días después de producir la herida. Aquí ya los macrófagos descienden en cantidad y son reemplazados por los fibroblastos, ¿no? Que ellos también hacen factores de crecimiento dirigidos a los queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales, no, a los queratinocitos y células endoteliales. Vamos a ver mejor la imagen, ¿eh? Ya esta lámina la van a tener ustedes. Ya, estamos viendo acá. A nivel de la epidermis, ven la epidermis, acá hemos mencionado que la etapa de inflamación solamente hay células alargadas o elongadas, ¿no? Cuya finalidad es cerrar esta área cruenta. Entonces, aquí en la segunda etapa llamada de proliferación ocurre la mitosis celular. Hay ya aumento del número de capas. Pero para que este proceso avance, necesita dos condiciones. Ya hemos mencionado antes, que haya un techo formado por la capa córnea y un piso por tejido conjuntivo de granulación. Todo esto. Si reúne esas dos condiciones adecuadas, continúa creciendo, cerrando la brecha, la área cruenta. Recuerden que ya existe la mitosis celular a este nivel. ¿Qué ocurre a nivel de la dermis? A nivel de la dermis, como vemos, va a aumentar más cantidad de fibras colágenas, mucho más. Estos vasos que estaban en profundidad se superficializan y se unen con el lado opuesto, provocando la anastomosis o inosculación. Anastomosis o inosculación. Continuamos. La tercera etapa, también importante, llamada de remodelación, dura 1 año como promedio. ¿Qué va a ocurrir a nivel de la epidermis? Va a continuar engrosando a nivel de la epidermis. ¿Y qué ocurre a nivel de la dermis? A nivel de la dermis hemos mencionado ya que hay aumento de fibras colágenas. Este gran aumento de fibras colágenas constriñe total o parcialmente los vasos, o sea, ocasiona oclusión o suboclusión vascular, ¿no? Que hace que la cicatriz que se veía de color rosado ya se vea blanquecino, repito, por la oclusión o suboclusión vascular.
¿no? Hay contracción del tejido conjuntivo por acción de los miofibroblastos, lo cual deprime la cicatriz. Y hay ensanchamiento de la cicatriz por elongación del tejido conjuntivo. El resultado, lo que quiero que reconozcamos es que al año la cicatriz al año debe ser blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Eso es lo normal. Está subrayado para no confundirnos. Blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Eso es lo normal. Hasta aquí hemos hablado sobre cicatriz normal. Nos toca hablar sobre las cicatrices patológicas o anormales. Cicatriz patológica anormales. Ya hemos mencionado que la cicatriz normal ocurre hasta el año, pero en algunos casos pasa el año y continúa creciendo en altura o en extensión. Entonces, en ese caso estamos frente a una cicatriz patológica. Repito, pasa el año ya habiendo cubierto el área cruenta, ha cumplido con cubrir el área cruenta y sigue creciendo en altura o en extensión. En ese caso se llaman cicatrices patológicas. Reconocemos dos entidades importantes, hipertrófica y queloide. La cicatriz hipertrófica, vamos a ver la lámina más adelante, es elevada, no duele, generalmente no duele, no causa prurito, es localizado. En cuanto a las queloides, los queloides abarcan tejido vecino, lo invade como si fuera un tumor, causa dolor, prurito, es también elevado. Veamos este ejemplo en la lámina, es cicatriz hipertrófica, está localizado y solamente hay altura. Se puede palpar porque hay crecimiento en altura. En cambio, el queloide en altura y en extensión. O sea, se ve ancho y esto continúa. Pasado el tiempo, continúa creciendo. Aquí pueden ver esta gráfica, este diagrama. Lo que estoy identificando es una cicatriz normal. No, aumenta en altura hasta el cabo de 3-4 meses y luego involuciona. De modo que al año ya es plano, casi plano, a veces deprimido. La hipertrófica crece un poco, pasa los 6 meses, 9 meses, creció, luego decrece, pero no decrece completamente, se mantiene con cierta altura. En cuanto a la queloide se hace manifiesto a veces a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, recién. Luego cuando crece ya no involuciona y también se manifiesta en extensión, invade tejidos vecinos. Ya está comentado, vamos a avanzar un poquito. En cuanto al tratamiento, ahí está mencionado cirugía, láser, esteroides, presión y radioterapia y lámina de silicona. Avancemos con dos entidades que no usamos frecuentemente. El láser provee fotodermólisis, la radioterapia perturba la mitosis. Estos dos, hay resultados favorables, pero también hay resultados que nos informan que va a una neoplasia. Por consiguiente, todavía esperemos mejores resultados más adelante. Pues lo mencionamos, láser y radioterapia. Las láminas de silicona son así como las láminas, la cubierta de los carnets de estudiante. Tiene esa misma forma, los tamaños son variables. Se cubre la cicatriz y se dice que crea ambiente de deshidratación, disminuyendo la actividad capilar con reducción de la actividad de los fibroblastos. Lo que más usamos es cirugía, esteroides y presión. Vamos a darle un poquito más de énfasis. Cirugía, esteroides y presión. Veamos con la cirugía. Vean la lámina, por favor. Aquí vemos la cicatriz de tipo queloide.
Entonces, sea también, bueno, en este caso se hace el retiro recomendado dejando borde cicatrizal. Necesariamente hay que dejar borde cicatrizal. Luego unir estos bordes cicatrizales con sutura primaria, o sea, aproximar con puntos simples. Yo estoy seguro que todos pensarán, pues lo lógico es sacar todo y unir tejido sano con tejido sano. Es la lógica, pero equivocado. En ese caso, el paciente vuelve con recidivas, con una mayor cicatriz. ¿Cuántos pacientes hemos visto con cicatrices, por ejemplo, o forúnculos pequeños en la región preesternal? Pequeñita cosa. Se han sacado completo el resultado cicatriz queloide. Han vuelto a sacar la cicatriz queloide totalmente y dejando margen sano con margen sano, uniendo luego. El resultado en pocas semanas o meses es una cicatriz queloide abarcando casi toda la pared anterior del tronco, que ya se hace inoperable por el gran tamaño. Entonces no se olviden, lo conveniente es sacar dejando borde cicatrizante. En hipertrófica, muchas veces eso es suficiente, resolvió el problema en ese caso. En queloide, reconociendo que es queloide, hay que complementar necesariamente con un segundo o un tercer agente. El segundo agente puede ser infiltración con esteroides o también usando prenda elástica. Yo prefiero usar los tres agentes a la vez para asegurarme. Vean esteroides, en la figura superior derecha es un frasquito de triamcinolona. Este frasquito de triamcinolona se saca el contenido con una jeringa de tuberculina y se infiltra en forma directa hacia la cicatriz, intralesional, intracicatrizal, hasta palidecer, con la frecuencia de cada 14 días o 21 días. Cuando uno pone, duele. Entonces quiere decir que estamos aplicando correctamente en la misma cicatriz. Y no es fácil aplicarle, hay cierta oposición por la cicatriz, o sea, hay resistencia. Eso también demuestra que estamos aplicando adecuadamente. Muchos aplican en el plano subcutáneo, lo cual es incorrecto. Cuando es plano subcutáneo no hay ningún efecto benéfico. En ese caso se aplica fácilmente, casi no duele. En los niños hay que ayudarlos a veces con el médico anestesiólogo para que lo ceden. Entonces, los esteroides se pueden utilizar solos o con ayuda o posterior a una excisión de la cicatriz patológica. Lo más utilizada es la triamcinolona, cuya actividad es que potencia la actividad de la colagenasa, reduciendo así el tamaño de la lesión. Entonces, su fundamento es potenciar la actividad de la colagenasa. Esa es la razón del uso de los corticoides, de esteroides. Presión. En este caso, ahí vemos la figura, una máscara. La siguiente es un corset con doble manga. La siguiente es una máscara. La siguiente es una muñequera y luego la tobillera. Este es un material de preferencia de licra, ¿no?, que debe usarse las 24 horas del día durante un año. O sea, el uso debe ser continuo. Solo se retira en el caso de bañarse el paciente o de cambiarse la prenda elástica por otra nueva. O sea, el consejo es utilizar lo más que se pueda al año. Y su uso debe ser profiláctico. O sea, no esperar que haya cicatriz patológica para actuar. Su uso debe ser, repito, profiláctico, precozmente. El paciente debe salir de alta de la hospitalización ya con su prenda elástica. Produce hipoxia, reduce el flujo capilar, estabiliza los mastocitos y aumenta la actividad de la colagenasa. Igual que los esteroides, aumenta la actividad de la colagenasa. Por favor, esto téngalo presente. La presión mínima requerida es de 15 a 22 milímetros de mercurio. 15 a 22 milímetros de mercurio. Y recuerden también la úlcera, voy adelantando un poquito, la úlcera por presión necesita, para que se produzca, 32 milímetros de mercurio. 32 milímetros de mercurio, más 2 horas a más de exposición. No, esas son las dos condiciones básicas para formar úlcera por presión. Entonces, 32 milímetros a 22 estamos muy distantes.
Vamos a ver una lámina tomada de néter. Esta es una cicatriz queloide, ¿no? Acá nos ayuda bastante. Pero hay un error importante. Aprovechando esta lámina, esto que estamos viendo, estas ondulaciones con las ondas del mar, eso se llama papila dérmica, papila dérmica. A este nivel terminan los vasos, los nervios. Los vasos a este nivel se llaman capilares papilares. Entonces, cuando hay cicatriz patológica, como en este caso, cicatriz queloide, esta se ve plano, desaparecen las papilas. Entonces, esta representación está mala, ¿no? Y si es en la piel cabelluda o en la región púbica donde hay pelo, esta área es alopésica, o sea, no aparecen los folículos pilosos. Eso es lo normal en las cicatrices patológicas. En general, en las cicatrices, perdón, en todas las cicatrices normales y anormales, la zona es alopésica. Y no hay, repito, no hay papilas. Ejemplo de cicatrices. La primera es normal, una cicatriz normal, o sea, debe estar deprimido, algo deprimido, blanquecino y algo ensanchado. En cambio, la queloide está elevado, abarca tejido sano, va ensanchándose más, hay dolor, prurito y es mayormente eritematoso. Esto, si lo dejamos, continúa creciendo el queloide. Es cicatriz hipertrófica, o sea que recuerden que solamente está ligeramente elevado. Ejemplo de cicatriz queloide, elevado y está abarcando ya tejido sano, eritematoso. Y si le preguntamos, ¿duele? De seguro que nos va a decir que sí. ¿Causa picazón, prurito? Sí. Acá ya no hay duda, los jóvenes estamos frente a una cicatriz queloide que va a seguir creciendo. En esta tampoco no hay duda, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene duda que es cicatriz queloide? Está presente en la raza morena, no se sabe por qué esa preferencia. Hay predisposición familiar, racial y localización. Las que están ubicadas las heridas en los hombros y en la región preesternal casi siempre van a cicatriz queloide. La razón exacta no lo sabemos. Y acá unas palabras. Es una paciente de raza morena que sufre accidente de tránsito. Ahí ven la lesión en la región frontal. Todos van a decir, van a identificarlo como úlcera, ¿no? O alguien dice que es una herida. Estamos frente a una úlcera, ¿no es cierto? Hay pérdida de tejido. Y esta se llama escara. Esta color negrito es escara, es tejido muerto. Es proteína desnaturalizada. Tiene que salir. Y la lesión en este caso ya aumenta en extensión. Entonces, repito, estamos frente a una úlcera postraumática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que cerrar la herida. Entonces, a nivel frontal, mitad superior, aproxima los bordes. Eso se llama colágeno de avance. Y el defecto que está hacia este nivel, el cirujano de turno ve por facilidad emplear injerto de piel parcial. Debió ser piel total. Vamos adelantando. En la clase de mañana van a hablar de injerto. Entonces el injerto de piel con el tiempo se hiperpigmenta. Este color hiperpigmentado es para toda la vida. Por eso preferimos no usar en cara injertos de piel, por la hiperpigmentación. No, preferimos usar un colágeno, un tejido vecino que tiene todas las características de textura, color, elasticidad. El resultado es esta. En la mañana a mis alumnos les pregunté si estaban de acuerdo, si les gustaba la cicatriz y todos dijeron que no. Creo que ustedes también dirán lo mismo. No, es antiestético, el resultado no es bueno, aparentemente. Pero vean, al año, acá estuvo la sutura primaria, cierre primario, este es el colgajo de la mitad superior,
se ve bien. Los injertos de piel tienen contracción primaria y secundaria, o sea, con el tiempo se reduce en tamaño. Aparte, ya les dije pues, que se mantiene su hiperpigmentación, se nota. El resultado ya es bueno, estéticamente y funcionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Todos, ¿no? Lo único que se hizo en la dama es este tatuaje de ceja. Nada más. Veamos a qué se debe ese resultado. Favorable al uso de esta prenda elástica llamado vincha. Entonces, utilizando la prenda elástica durante un año, día y noche, todo el tiempo, más nos hemos ayudado también con triamcinolona, infiltrando con triamcinolona cada 14 días. Han visto el resultado favorable para la paciente. Otro ejemplo de cicatriz queloide está abarcando, incluyendo el tejido sano, los injertos de piel. Vean el daño que le causa al labio inferior, provocándole aestropio. Acá ya hay una cicatriz retráctil que hace que el varón, el mentón, lo lleve hacia el tórax. El mismo paciente en una posición oblicua, todo esto es cicatriz queloide. Cicatriz queloide, un pacientito venido de provincia con quemadura de tercer grado. Lo ideal era poner pues, autoinjerto de piel. Optaron por que cierre espontáneamente, vean el resultado, le causa dolor, hay limitación funcional, no puede abducir el hombro. Entonces la cirugía es de tipo estético y funcional. Es cicatriz también queloide, acá no hay duda. Cicatriz queloide. Esta que estamos viendo es piel y injertada, porque toma otro color, hiperpigmentada. Entonces, la cicatriz patológica invade tejido injertado, tejido sano, invade colgajos, todo lo que esté alrededor. El paciente intentó suicidarse aplicando gasolina. Ya para finalizar, vamos a ver factores que influyen en la cicatrización de las heridas. Hay factores que favorecen y desfavorecen en cuanto al desarrollo de la cicatriz. La edad. La tasa de cicatrización es inversamente proporcional a la edad. Dicho en otras palabras, el niño o adolescente es más favorecido en cuanto a la cicatrización que los ancianos, debido al hipermetabolismo celular. La temperatura. Un ligero aumento local favorece. Está demostrado que una lesión, por ejemplo, en la mano, le cubren con gasa, apósitos y vendaje, le dan por lo menos un grado de temperatura. Ya sabemos que el aumento de temperatura favorece la vasodilatación, mayor irrigación, mayor aporte de oxígeno, nutrientes. Entonces, un grado de temperatura sí favorece. Ausencia de infección, sí favorece. Ausencia de infección, no favorece. Entonces, jóvenes, no dejen de curar al paciente que llega a emergencia frente a una herida. No, se dice que una bacteria en 24 horas que no es eliminada puede multiplicarse hasta 3 a la 14ª. 3 trillones de microbios por gramo de tejido. 3 trillones en 24 horas. O sea, 3 elevado a la potencia de 14. Vean la cantidad de microbios de 24 horas. Hay microbios muy agresivos, como es el estreptococo beta hemolítico y la pseudomonas. Estreptococo beta hemolítico y pseudomonas, y con gran capacidad de multiplicación. Muchas veces este microbio puede darnos lugar a una fasciitis necrotizante. Más adelante también vamos a ver ese tema, fasciitis necrotizante, donde al paciente, si subestimamos, no tomamos atención, en una semana se complica, va a UCI y a veces ya no sale de UCI. Yo lo comparo como la pandemia que nos está pasando. Es de evolución rápida, tórpida y muchas veces, repito, por no oportunamente diagnosticar. Tratamiento traumático de los tejidos.
desfavorece. Por eso nosotros no recomendamos, o vean a un cirujano plástico si utiliza una pinza para coger los bordes de la herida. No usamos. No usamos valvas o separadores de heridas para no causar mayor daño, ¿no? Y en cuanto a la sutura, pues recuerden, esta debe ser con una tensión adecuada, a una distancia adecuada. Muchas veces suturan muy próximo a los bordes, causando necrosis de los bordes. O puede ser muy suelto. Entonces no favorece la cautación, no están aproximados a los bordes de la herida, entonces dificulta la cicatrización. Y todo ello se va consiguiendo pues, con la práctica. Leer no es suficiente muchas veces, sino la práctica nos va ayudando poco a poco a buscar nuestro punto favorable. La buena inmovilización favorece, de acuerdo. Entonces, si está a la lesión en la extremidad, pues es recomendable usar vendaje. Si es un niño, agregarle una férula de yeso para que no esté movilizando la rodilla, por ejemplo. Si emplea sustancia cáustica, desfavorece. Ustedes pueden ver un coche de curación en un hospital público, lo cual está mal, pues está presente el mercurio, acetil rojo, ácido acético, inclusive el alcohol. Entonces, como está, supongo, a la vista, pues el médico mal utiliza en las heridas. Esto vendría a ser sustancia cáustica, no es conveniente. Si hay necesidad, porque hay signos de infección, habrá que usar de preferencia iodopovidona o gluconato de clorhexidina. Empleo de suturas inabsorbibles. En la parte más externa de la piel sí favorece, como el nylon, silicona, seda. Son menos irritantes. Pero ojo, como les decía en la práctica, hay que saber pedir a la enfermera, al técnico. Ellos están a disposición de nosotros de acuerdo al pedido. No es que yo voy a decir qué sigue, o qué me toca hacer. Ya para eso tenemos que estar ya todos con conocimiento. Y el penúltimo, incisiones que siguen la línea de tensión de la piel. Línea de tensión de la piel. A ver, cada uno de ustedes imagínense que está frente a un espejo y hace una sonrisa, una mueca, como se dice vulgarmente. Vamos a vernos más prominentes las arrugas transversales de la región frontal, los pliegues nasogenianos, ¿no? Se hacen más visibles las arrugas, pliegues naturales, normales. En las personas mayores, mucho más fácil. Entonces, eso se llama línea de tensión de Langer, lo cual significa que son zonas de menor tensión. A ver, voy a poner este ejemplo, en la región frontal. ¿No? Cada uno de ustedes frente al espejo van a notarse unos pliegues transversales. Si yo levanto la ceja, esta se hace más manifiesta. ¿De acuerdo? ¿A qué se debe? Se debe a la contracción muscular del subyacente, el músculo subyacente. O sea, la contracción del músculo frontal. Entonces la línea de tensión aparece en forma perpendicular a la contracción muscular. Por eso se ve en esa dirección, la dirección transversal. Entonces, mis incisiones por una neoplasia en la región frontal tienen que ser de dirección coincidente con el pliegue transversal, o sea, la línea de Langer. Si no se puede, aunque sea paralelo a ella, para que se confunda como si fuera un pliegue normal. Entonces, frente a una incisión programada, tiene que ser dirigido a la línea de Langer. Cada uno de ustedes tóquese el labio superior, ¿no? Y con la región geniana del mismo lado pueden ver que hay un pliegue nasogeniano. Esa es la línea de Langer. Entonces, si tengo un tumor a ese nivel, pues debe ser de preferencia en esa dirección oblicua. Pero pongamos el caso que un paciente viene con herida en la región frontal de dirección vertical o de dirección oblicua. Le causó la caída al piso, por ejemplo, sobre la mesa, sea cual sea la causa, una herida en esa dirección. Yo tengo la obligación de decir al paciente, no con decirle, pues, no coincide con la línea de Langer, simplemente decirle que va a resultar malo esa cicatriz. Ya sabemos por qué no coincide con la línea de Langer. Tendré que explicarle, pues, con otras palabras.
Pero yo ya sé, mi predicción es que el resultado de esa cicatriz no va a ser buena. Es mejor anticiparse del resultado que se espera para no causarse problemas de tipo legal. Entonces, ahí la importancia de reconocer cuáles son las líneas de tensión de la piel, o sea, las líneas del Nayo. En cuanto a heridas con pérdida de sustancia localizada sobre el tejido laxo, ejemplo, la región geniana, la pared de abdomen es favorecida, a diferencia de piel rígida, como es la piel cabelluda, o el del tobillo. Cada uno toques el tobillo, van a ver que la piel es exacta, no hay sobrante, entonces eso se llama tejido rígido. El resultado es una cicatriz mala. Rayos X. Sabemos, o sea, el empleo de radiación, por ejemplo, tomarse múltiples radiografías del tronco, o por una neoplasia mamaria, recibir irradiación en la mama. Entonces, estos perturban el proceso normal de la mitosis. O sea, es contrario a una buena cicatrización. El oxígeno. Hoy por hoy, pues, hay la cámara hiperbárica. La hiperoxia de tejidos lo favorece. Y por último, enfermedades metabólicas. Ejemplo de enfermedad metabólica tenemos la diabetes mellitus, o las displasias sanguíneas, o cuando hay problemas de insuficiencia vascular, no hay buena irrigación tisular y por consiguiente no favorece en cuanto a la cicatrización. Gracias por su participación, espero las preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Adelante con las preguntas. Doctor, en el caso de la triacinolona, ¿a partir de qué tiempo se podría usarla? Buena pregunta. Lo ideal es que sea lo más pronto posible, precozmente. Si yo tengo antecedentes familiares, hereditarios, racial o localización, debo precozmente. Unos lo hacen en el mismo acto operatorio, cuando ya hay antecedentes, o ya tiene otra cicatriz patológica en algún sitio del cuerpo, entonces ya actúan inmediatamente. Yo prefiero después de retirar los puntos, los 15 días más o menos, con la seguridad de que la cicatriz ya está bien. Lo ideal es precoz, lo más pronto posible, pero la gran mayoría viene al año, 2 años, 3 años. Cuando es precoz, casi siempre es suficiente 1 o 2 o 3 dosis. Los que vienen después de años, 1 año, 2 años, 3 años, dura también más de 1 año. El resultado se va diciendo de acuerdo a lo que ve en cada oportunidad. No se puede predecir cuántas dosis va a recibir. Siempre insisten los pacientes, ¿cuántas dosis? Entonces respondo su pregunta lo más precoz posible. Gracias, doctor. Otra pregunta, por favor. Espero las preguntas. O recurro a mi banco de preguntas bajo notas. ¿Preguntas? No hay. Parece que no. Bueno, entonces hay que entender que, hay que presumir que todo se ha entendido el tema. Listo, yo creo que no habiendo más que decir, me despido de todos. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.